Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero Jesús les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, qué hermoso. Y aquí nos pone este ejemplo, ¿verdad?, de lo que significa el día sábado. El hombre está por encima, dice, del día sábado. Y nos pone el ejemplo de David. Esto lo encontramos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Cuando David es perseguido por Saúl, el rey, tiene que escapar. Y escapando va y se encuentra, ¿verdad?, con Abiatar allí en el templo. Y en ese momento él dice: pide comer el pan, y ese es el pan justamente de las ofrendas, incluso que te va explicando todo, que solamente podían comer los sacerdotes. Pero sin embargo, David, como se encuentra en esta situación, pide, y el sacerdote, bueno, ahí le entrega, le da, se alimenta. Bueno, cuando el hombre verdaderamente está en una necesidad grande, queridos hermanos, las leyes siempre tienen que estar para ayudar al hombre, no para matar al hombre. Así es que nosotros también tenemos que mirar. Siempre nosotros decimos que las leyes, las normas, las reglas son como las muletas, queridos hermanos, que nos ayudan a caminar. Pero en la medida en que nosotros vamos teniendo conciencia y nos damos cuenta de nuestra realidad, del bien que tenemos que hacer porque hemos aprendido a hacer un camino juntos, bueno, es aquí entonces donde nosotros, queridos hermanos, podemos hacer este camino de salvación. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Y entonces, todo lo que nos presenta aquí y nos dice: ¿no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan, dice, el descanso del sábado? Claro, porque el sábado no se puede hacer nada, es día de descanso, el Shabbat. Pero sin embargo los sacerdotes, dice, entre comillas, violan porque ellos están ofreciendo los sacrificios y ofrecen lo que les corresponde, ciertamente como sacerdotes. Pero y entonces, signo de interrogación. ¿Qué es lo importante, queridos hermanos? Lo importante es mirar el objetivo. Lo importante es mirar que lo que el Señor nos presenta en esta hoja de ruta, es decir, con sus normas, sus mandamientos, nos está enseñando y nos está diciendo: será allí. Este es el camino, estas son las muletas que te van a ayudar a formarte. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. No nos encerremos simplemente a las leyes. El Papa Francisco en este sentido era tan libre, ¿verdad? Tan libre. En el sentido de decir: solamente Dios es el que mira el corazón. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos hacer cualquier cosa porque Dios mira nuestro corazón, sino que desde estas muletas, las leyes, las normas, procuramos y hacemos todo lo que nosotros podemos, queridos hermanos, para llegar a nuestro objetivo, es decir, ser felices, realizarnos, planificarnos.
No se olviden la frase de San Ireneo de Lyon. La gloria de Dios es el hombre viviente, la dignificación del hombre. La gloria de Dios, es decir, Dios hoy lleva cuando ve que el hombre está realizado y planificado. No viendo ahí niños en la calle, muchas personas en los semáforos teniendo que vender fruta de aquí para allá, limpiando vidrios. No estamos viviendo en la dignidad, ya Plaza 6-0. Así es que la gloria de Dios es la que tenemos que buscar, pero en el hombre, en nuestro hermano viviente, es decir, realizado, planificado. Todos tenemos que ser, entre comillas, multimillonarios, pero no solamente en el sentido de dinero, sino en el sentido de planificación y realización humana. Que así sea. Que así sea.